Bueno, buenas noches con todos. Gracias por estar reunidos aquí una vez más en una nueva sesión de esta materia de organizaciones sociales y políticas. Igualmente, para esta ocasión he preparado una pequeña presentación para poder hacerles compartir. Bueno, esta es la sexta semana. La última sesión habíamos revisado sobre todo algunos conceptos, ¿verdad?, relacionados al origen de los partidos políticos y también algunas definiciones, ¿verdad? Aquí podemos únicamente para hacer ese puente con la clase anterior, tenemos algunas definiciones de diferentes autores justamente al tema de los partidos. Si bien desde algunos criterios se los cataloga como tentativas organizadas de conseguir el poder o como grupos, ¿verdad? Grupos que se proponen actuar concertadamente en la lucha competitiva por el poder político o aspiran a obtener votos bajo una etiqueta reconocible, formulan cuestiones generales, presentan candidatos a elecciones, se identifican públicos. Bueno, como podemos darnos cuenta, en cualquiera de estas, digamos, definiciones vamos a encontrar algunos elementos en común, ¿verdad? Sobre todo el tema de la competencia. Sin embargo, el tema de la competencia queda un poco, digamos, en entredicho cuando hablamos, por ejemplo, ya no de lo que comentábamos la clase pasada del partido como una parte del todo, sino cuando hablamos, por ejemplo, del partido como un todo, es decir, del llamado partido único, ¿no? Entonces aquí este tema de la competencia o de definir al partido únicamente en términos de competencia, pues nos queda sonando, ¿verdad? Giovanni Sartori, de hecho, que también lo vamos a utilizar para entender al partido como un todo, nos menciona, ¿verdad?, algunos partidos en relación a este modelo de partido único. Sobre todo tenemos los casos en la historia, ¿verdad?, del Partido Soviético, el Partido Comunista, el nazismo y el fascismo. Básicamente, este partido de cara al exterior, ¿verdad?, el partido único, comprende esa totalidad, es totalitario. Y por dentro tampoco nos soporta la división, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablamos del partido único como un partido, sobre todo monocromático, que está interesado en la unanimidad y no en el disenso. No le interesa, o sea, le interesa un consenso, pero un consenso, digamos, forjado. Y la pregunta que se hace Sartori respecto a este partido como un todo es, bueno, ¿por qué tener un partido, verdad? Un partido en lugar de no tener ninguno. Y en ese sentido hace una revisión, ¿verdad?, desde los estados sin partido hasta la evolución de estados antipartidos y los estados monopartidos, en el sentido de que el pluralismo de partidos ha fracasado en determinadas comunidades políticas. Cuando hablamos del estado sin partidos, sobre todo nos referimos a aquellas sociedades, digamos, más tradicionales o que se han resistido, de hecho, a los procesos modernizantes, ¿no? Luego, los estados antipartidos, que serían como la segunda etapa, ¿verdad?, tiene bastante relación, nos señala Sartori, con los regímenes, sobre todo militares, y sociedades en desarrollo o en vías de desarrollo. Luego, la opción, cuando fracasa el pluralismo de partidos, que sería el siguiente estadio, pues nos encontramos ante estados monopartidos, ¿no? Si bien es cierto, para el pluralismo de partidos era necesario, ¿verdad?, o tenía mucha relación con la apertura del derecho al voto, diríamos que en cambio el Estado monopartido requiere una sociedad politizada.
esta sociedad politizada la va a, digamos, a forjar a través de temas de adoctrinamiento, ¿no es cierto? Donde no solo son importantes los actos, sino sobre todo las palabras, en cuanto esas palabras puedan persuadir, es decir, un discurso de autoafirmación, de autojustificación del partido, de exclusividad para justificar justamente ese monopartido, digamos, ese tema monocromático, ¿no? En ese sentido, no sé si ustedes vieron en televisión recientemente, fueron los 100 años, ¿verdad?, del Partido Comunista de China. Y hubo toda una escenificación, una puesta en escena, que incluso se llamó la Gran Expedición, ¿no?, que tenía como propósito, pues, celebrar al Partido Comunista. Ahí les he dejado el enlace si ustedes quisieran ver, básicamente, pues, todo este despliegue, ¿verdad?, portentoso de una sociedad orgullosa, o al menos eso es lo que intenta transmitir con estas imágenes, ¿verdad?, forjar digamos, esta sensación de fortaleza, ¿no? Cuando hablamos de los estados partido, hay algunos autores que señalan el sistema unipartidista. Sin embargo, Sartori menciona que señalar el sistema unipartidista sería, digamos, un equívoco en la medida que un único partido no daría lugar a un sistema. Es decir, que no podemos hablar de un sistema unipartidista porque un sistema es, digamos, el conjunto de, ¿verdad?, es la articulación de. Cuando hablamos de un solo partido, pues no habría posibilidad de esta articulación. Pero si bien no podemos hablar de un sistema unipartidista como tal, sí que podemos hablar del partido como un sistema, que es distinto, ¿no? No de un sistema unipartidista, sino del partido como un sistema o como un microcosmo. Y de hecho, cuando nos referimos a este Estado partido, básicamente, o a este partido único, tendríamos una duplicación del Estado, ¿no? Es decir, un reflejo o una absorción de ida y vuelta en el que el partido se confunde con el Estado y el Estado se confunde con el partido, ¿no? Generalmente el partido único pues va a tener una política de reclutamiento. Igualmente me dicen si es que hay algún problema, si es que mi voz se entrecorta. Bueno, entonces en este sentido, ¿verdad? Hablábamos de que la política de reclutamiento para los puestos burocráticos también va a tener que revisar, ¿verdad?, que cuando se requieran talentos técnicos para puestos técnicos, pues no necesariamente va a tener esto una vinculación con el partido, aunque sí que es verdad que estar en el partido le ofrece ciertas posibilidades de ascenso también en el tema, digamos, de estos puestos burocráticos. En ese sentido, cuando hablamos de estos estados partido, también hablamos pues de un sistema cerrado. Sin embargo, aún hablando de un sistema cerrado, ¿verdad?, siempre frente a una posición por la dialéctica va a haber una oposición, ¿no? Esto significa que si bien no hay un pluralismo entre partidos o interpartidos, este pluralismo se va a dar dentro del partido, que no necesariamente todos van a estar de acuerdo, aunque se intente forjar ese acuerdo, digamos, a la fuerza, ¿verdad? Y esto va a determinar que de intrapartido puede existir dentro del partido único, de hecho, competencia y divisiones entre los mismos dirigentes, ¿no?, por alcanzar determinados puestos, etc. Ya. Ahora bien, y esta pregunta igual les traslada a ustedes, ¿es posible entonces una democracia con un solo partido? Para esta pregunta hay algunas respuestas. Las respuestas que están vinculadas al hecho de interpretar que definitivamente no sería posible al menos una verdadera democracia con un solo partido,
se basan sobre todo en que este sistema de partido único, ¿verdad? Pues al no tener una competencia electoral, no permitiría tampoco elecciones libres y que esto pues no es igual a una democracia. Una democracia saludable tendría que tener, por definición, varios partidos. Sin embargo, también desde otra postura que mencionan que sí es posible esa democracia con un solo partido, de hecho señalan a determinadas democracias que aunque se basan, ¿verdad?, en un sistema, digamos, de elecciones, finalmente termina ganando siempre un partido, es decir, quizá no podamos hablar de unipartidismo como equivalente de partido único, pero sí de hegemonía de un partido sobre el resto de partidos, lo que finalmente hace que solamente, digamos, haya la presencia de un partido digamos, hegemónicamente en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la misma competencia, ¿verdad? Porque aquí estaríamos hablando de una competencia que favorece al monopolio, no siempre va a permitir digamos, esa democracia. De hecho, la competencia puede servir a intereses monopólicos o hegemónicos de un solo partido, ¿verdad? Y de hecho, también en el extremo, ¿verdad?, de este monopartido encontramos el multipartidismo extremo, donde también pues encontramos problemas, fragmentación, promesas, polarización, otros problemas derivados también de ese otro extremo. A tal punto que este autor se pregunta, ¿verdad? ¿Contrapesan entonces o anulan los defectos a los beneficios? Es decir, o sea, podríamos pensar que ese multipartidismo que se podría producir en una democracia resulta como tan inmanejable o negativo que anula los beneficios que esa misma democracia podría ofrecer o brindar, ¿verdad? Bueno, en todo caso, cuando hablamos de ese partido único, si bien podríamos pensar que en un primer momento estas personas que ingresan a este partido único que se confunde con el Estado, en una primera generación podrían ser altruistas, únicamente nos quedaría la esperanza, dice Sartori, que en el resto de generaciones pues sigan teniendo digamos, ese comportamiento altruista. Y esto, pues solamente basándonos en esperanzas, pues no sería, digamos, un tema muy, digamos, muy esperanzador, si se quiere ir redundando en las palabras, ¿no? Bueno, desde un partido único, ¿verdad? El partido comunica cosas a la sociedad, ¿no? Que es cuando hablamos de un sistema donde pueden haber múltiples partidos, hablamos que la sociedad, a través de estos partidos, comunica cosas al Estado, que es, digamos, distinto, ¿no? Desde un sistema monopartidista, entonces diríamos que se favorece la represión y desde el otro punto de vista se favorece la expresión. Sin embargo, pues aquí les dejo igual esa pregunta. Ustedes, después de escuchar estas dos posturas, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Que es posible, factible una democracia con un solo partido? ¿Es preferible esa democracia a un sistema de multipartidismo igual fragmentado? No sé si alguien quisiera participar. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Un gusto. Bueno, también hay que ver desde la teoría marxista, ¿no?, sobre la democracia socialista. ¿Cómo plantea en el manifiesto comunista la necesidad de un solo partido? ¿Qué es lo que dice Marx y Engels? Marx y Engels indican, ¿no?, que los partidos se han convertido en representantes de las distintas clases sociales que existen en los estados. En este caso, si hay una hegemonía, cuando escribieron esto, efectivamente, en el siglo XIX,
pues se demostraba que efectivamente esa hegemonía era solo de la derecha en virtud de la imposibilidad de que una clase obrera naciente, inexperta, sin teoría revolucionaria, decían ellos, puedan organizarse como tal, y decían que la única forma de responder a esa democracia que a la final respondía a una clase social sería con la respuesta de una democracia de otra clase social que sería una clase mayoritaria. Ahora evidentemente los tiempos han cambiado y hablar con el tema de un solo partido solamente hay en muy pocos lugares del mundo, China, Corea del Norte, Cuba, ¿sí? Pero el tema de las elecciones como tal, de la participación política vedada a los demás integrantes de los que componen, ¿no?, la sociedad cubana. Desconozco la China en realidad, y Corea del Norte es extremadamente hermético para poder hablar de eso, pero de lo que yo puedo conocer, en Cuba, por ejemplo, existen elecciones libres, no organizadas por medio de partidos, siguiendo la base teórica del manifiesto comunista. Pero, y de hecho, no es ni siquiera requisito pertenecer al Partido Comunista Cubano para que puedan representar en las asambleas respectivas. Entonces, eso más o menos como para ir poniendo grises en esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe, igual por los grises que has colocado. No sé si alguien más quiere participar. Perfecto, entonces continúen. Bueno, entonces hemos visto, ¿verdad?, el partido ya como parte del todo, el partido como un todo, y también ahora pues señalar el partido por dentro, ¿no? Habíamos dicho que el partido en sí es una unidad de análisis, es un microcosmos, es un sistema, ¿no?, un microsistema o un sistema político en miniatura. En ese sentido, dentro igual del partido, ¿verdad?, existe una estructura de autoridad, existen, digamos, constelaciones, de hecho, de grupos que puedan ser, de hecho, rivales entre sí, ¿no? Para el autor, incluso se puede hablar de faccionalismo, señalando aquellos partidos que tienen escasa duración, que no tienen ninguna estructura por dentro tampoco, que únicamente están guiados por intereses o ambiciones de carácter individual, por una agenda personal, ¿verdad? Y que en este caso nos ubicaría sobre todo a estados africanos y latinoamericanos. Entonces quizá allí podríamos ver reflejado, ¿verdad?, sobre todo algunos movimientos políticos que, así como aparecen en la escena política con la misma efervescencia, digamos, desaparecen de esa escena, ¿no? Y que en ese sentido se convierten más en máquinas electorales que partidos propiamente dichos. Aquí también nos señala acerca de la dimensión de estos subpartidos, es decir, que si vemos por dentro al partido, ¿verdad?, vamos a encontrar estas dimensiones, ¿no? Él señala la dimensión de la organización, una dimensión de motivaciones, una dimensión ideológica y una dimensión izquierda-derecha. En la dimensión de la organización se explica sobre todo que pues se da una red o un entramado de lealtad dentro de dicha organización, que pueden ir de tener una máxima a una mínima, o sea, en este continuo de autonomía respecto del partido. En ese sentido hablaría de grupos cuasi soberanos dentro de este partido, ¿no?, dentro de la organización del partido. Luego de la dimensión de motivaciones, señala dos subgrupos importantes dentro de esas motivaciones. Unas motivaciones que están guiadas por el interés y otras motivaciones que están guiadas sobre todo por temas de principio. Cuando hablamos de interés, pues nos referimos sobre todo a temas utilitaristas, ¿verdad?, de ventaja, de agenda personal, que tienen que ver digamos, de un interés del poder por el poder, y también de un interés que lo menciona como por despojos o pagos marginales que se podrían dar, ¿verdad?,
al apoyar, digamos, dentro de estos partidos, ¿no? Luego tenemos los que a esta dimensión generalmente corresponden los llamados grupos de clientela, es decir, que no están en un partido por una afinidad, digamos, ideológica, sino por buscar justamente estos despojos, lo que pueden recibir de estar en dicho partido. Esos se llaman grupos de clientela. Luego tenemos la dimensión de motivaciones por principios, que no tienen un interés más allá de, digamos, del mismo sentido que le otorga estar dentro de ese partido, y en ese sentido o en esa línea pues hace una diferenciación entre principios ideológicos y principios que están relacionados más con las ideas o con la opinión, o sea, que no necesariamente se adscriben a una ideología, pero que tienen una tendencia o una opinión, ¿no? Y el extremo, digamos, de estos principios, de esta dimensión por principios, al contrario del anterior, que era el grupo de clientela, sería el grupo testimonial, ¿no? Luego también menciona una dimensión ideológica que, si bien digamos, podría sobreponerse a la dimensión de motivaciones, le encuentra alguna diferencia en el sentido que esta dimensión ideológica puede ir bien del fanatismo, ¿no?, al practicismo. Y en ese sentido también menciona que la ideología podría ser o actuar bien como un camuflaje. Es decir, que finalmente, ¿verdad?, a pesar de que nosotros encontremos en los diferentes partidos algunos estatutos, etcétera, algunos principios, motivaciones, principios filosóficos, etcétera, finalmente muchas veces esa ideología es realmente un camuflaje y digamos, realmente más allá de ese camuflaje ideológico, pues hay o bien un tema, digamos, que se reduce al interés realmente, o puede existir un tema de principios, pero eso no se lo puede. De hecho, Sartori menciona en este sentido, esta misma línea, que este análisis sobre las dimensiones de los subpartidos termina siendo un análisis bastante embrionario. Embrionario, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? No hay como una, digamos, una forma de distinguir realmente esta dimensión de motivación. Nos faltaba la dimensión izquierda-derecha. En esta dimensión, el autor, ya habíamos dicho, que menciona que esta clasificación termina siendo bastante embrionaria, habíamos mencionado, ¿verdad? Y precisamente en la dimensión izquierda y derecha, pues las entiende como un continuo, ¿verdad? Entre los extremos izquierda y derecha, y pues todo lo que puede haber en esa continuidad. Y de hecho menciona que puede existir, ¿verdad?, una mera búsqueda del poder, tanto en matrices que tengan que ver con la izquierda como que tengan que ver con la derecha. Es decir, que no podemos discriminar y pensar que solo, digamos, desde la derecha. Es decir, la mera búsqueda del poder podría ser connatural, podríamos decir, o bueno, no connatural, pero podría estar dentro de la agenda tanto de la izquierda como de la derecha. Y de hecho podríamos encontrarnos, nos dice, en la práctica con izquierdas pragmáticas y con derechas más ideológicas, ¿no?, o con tendencias de derecha más ideológica. Ahora sí, y continuamos, tenemos el tema ya del armazón propiamente dicha de los partidos. Y para entender esta armazón vamos a dirigirnos a Duverger, que nos habla, bueno, en un sentido quizá bastante sencillo o acotado,
que pues podemos encontrar también dentro de los partidos, ¿verdad? Dentro de la estructura de los partidos, pues esta división entre los gobernantes y los gobernados, los que mandan y los que obedecen, ¿no? Pero esto es una simplificación de la realidad y en ese sentido, pues él aborda dos tipos de estructura, un tipo de estructura horizontal y también un tipo de estructura vertical. En relación al tipo de la estructura, digamos, que está más relacionada con lo horizontal, pues menciona que puede ser esta estructura de los partidos directa y también puede ser indirecta. La estructura directa estaría relacionada con la adhesión, ¿verdad?, de los simpatizantes al partido, que de hecho pagan una cotización, que tienen reuniones periódicas y como ejemplo clásico de esta estructura directa coloca al Partido Socialista Francés, por ejemplo. Y dentro de una estructura indirecta tendríamos aquellos que utilizan determinados grupos para mediar entre los partidos y las bases. Es decir, que digamos, la estructura directa estaría una relación, como el nombre mismo lo señala, directa, ¿verdad?, entre la dirigencia del partido y las bases del partido, mientras que en la estructura indirecta pues habría una mediación de sindicatos, de grupos intelectuales, de cooperativas o de otros grupos, ¿verdad?, que permitan justamente esa interlocución entre los dirigentes y los que pertenecen a las bases del partido, ¿no? En ese sentido, pues en la estructura indirecta no nos encontramos con miembros individuales, sino más bien con miembros, digamos, grupales o que están dentro de estas asociaciones o cooperativas y por ende no podemos hablar de individuos que forman la base del partido, sino de grupos de base, ¿no? Allí lo pone como un ejemplo clásico de esto al Partido Laborista Británico, ¿no?, en el que justamente estaba muy ligado a los grupos sindicales y que los grupos sindicales, por las mismas personas que estaban dentro de un sindicato, pues a través de sus contribuciones pasaban de forma indirecta a contribuir a ese Partido Laborista Británico. Claro que en ese sentido también hubo una demanda por parte de un trabajador pues que creía que esto no era justo y bueno, eso determinó algunas discusiones posteriores y de hecho modificaciones en el acta, en las actas de este partido que pasaron de hacer estas contribuciones que eran, digamos, se hacían de forma mecánica a requerir la manifestación escrita de los trabajadores señalando que no quieren pues aportar con estas cotizaciones, con estas contribuciones activas, ¿no? Pero como se lo tenía que hacer de forma, digamos, de forma escrita, de forma expresa, esto significaba, ¿verdad?, en la práctica que había menos trabajadores dispuestos a expresar digamos, ese deseo de no contribución, ¿no? Entonces luego se cambiaron las formas para que de entrada uno tenga que, digamos, no tenga que contribuir y más bien, si quiere contribuir, tenga que expresarlo por escrito. Entonces es la forma diferente, ¿no? O sea, digamos, ahí se aplica un conducto distinto para la recaudación en este sentido. Aunque como esto no resultó, pues después volvieron al sistema inicial en el que no tenían que expresar, o sea, en el que estaban directamente vinculados, si es que ya pertenecían al sindicato, esto ya los vinculaba al partido y que más bien tenían que expresar que no querían contribuir. No sé si es que ahí hice un poco arañas o si se entendió. Si es que no se entendió, me lo dice. Bueno, luego estos, en cambio, recuerdan que habíamos dicho que también se propone pues una organización de tipo vertical. La anterior, indirecta, directa, responde a esta organización más de tipo horizontal, pero dentro de los elementos de base también Sartori menciona estos elementos que tendrían una caracterización más de tipo vertical. Y en ese sentido podríamos encontrar, ¿verdad?, 4 elementos base.
¿Mm? El primero de estos elementos base es el comité. El comité está conformado por un grupo, digamos, limitado, un grupo de notables, un grupo de élite, que en este sentido es cerrado, que no se dedican, digamos, a la propaganda porque no les interesa a aumentar el número de personas que están dentro de este grupo cerrado de poder, ¿no? En ese sentido, este comité está muy arraigado a la circunscripción electoral principal, ¿no? Y también tiene un carácter estacional, es decir, que se pone activo en las elecciones y después de elecciones pues tiene un proceso como de estancamiento. No hay que confundir a los miembros del comité, nos señala Sartori, con los agentes electorales. Estos agentes electorales en cambio estarían como a caballo entre los funcionarios y los ayudantes. Estamos entre una figura de este tipo burocrático y una figura del ayudante sin paga, digamos, para realizar esta agencia electoral, ¿no? Y allí nos menciona el caso de Estados Unidos y estos agentes electorales que suelen ser o suelen buscar que sean los partidos los dueños de las tabernas, ¿no? Porque en este espacio de los bares donde se puede conversar libremente, etcétera, también como estrategia electoral, ¿verdad?, han determinado que podría ser un buen espacio para hacer, digamos, esta campaña o esta agencia electoral. En todo caso, el comité sería en ese sentido, ¿verdad?, bastante, digamos, aristocrático, bastante de un eje cerrado de notables, ¿no?, de personas importantes, por decir de alguna forma. Luego tenemos la sección. La sección, en cambio, estaría menos... Perdón, David, ¿ibas a decir algo? ¿Te corté? Sí, no me quedó claro este tema de los dueños de las tabernas. ¿Son agentes electorales? Gracias, David. Sí, en realidad lo que menciona Sartori es que como estrategia electoral se busca que estos dueños de tabernas sean o se lleguen a vincular al partido para que puedan, digamos, fungir como agentes electorales y en ese sentido, pues, ayudar a la propaganda. Por eso menciona que estos agentes no se los debe confundir como miembros del comité, sino más bien como una figura aparte, ¿no? Una figura aparte de los miembros del comité, pero que desde un punto de vista estratégico podría resultar interesante incluso, ¿verdad?, el tema de que puedan difundir estas ideas, estas campañas básicamente a través de, pues diríamos, entre copa y copa, ¿no? En la taberna, en ese espacio, ¿no? Que, bueno, no resulta tan loco si pensamos que justamente muchos, digamos, grandes acuerdos que se llegan entre grandes corporaciones, etcétera, se hacen en los bares o se hacen en los cafés, o el lobby político a gran escala también tiene muchas veces como escenario, ¿no?, digamos, las escalinatas o los pasillos, y no necesariamente un lugar, digamos, completamente formal, ¿no? En ese sentido, pues entiendo que se menciona a estos agentes electorales como o a estas figuras de las personas que son dueños de las tabernas, como personas que podrían también tener un ejercicio, digamos, importante en la transmisión de ideas para que le funcionen o que sean propicias para un partido, ¿no? Y dentro de funcionarios, dentro de agentes electorales, y como funcionarios, ¿podría entenderse a los lobistas también? Gracias, David. Bueno, de hecho nos menciona que no se los puede entender como funcionarios, ¿no? Que no están en este proceso burocrático, sino más bien a caballo o en medio entre la figura del burócrata y la figura del ayudante, que ayuda gratuitamente, como podríamos decir, del comedido, si se quiere, ¿no?
Este sería el agente electoral. Bueno, en cambio también como otro elemento de base menciona a la sección. La sección, en cambio, no sería como el comité, ¿verdad?, un grupo cerrado, sino más bien un grupo que está o que busca multiplicar sus miembros, ¿no? En ese sentido sería un grupo abierto de masas que más bien no tendría reuniones estacionales únicamente vinculadas a elecciones, sino más bien reuniones regulares, porque más allá de las elecciones lo que le interesa es la educación política, ¿no? Y en ese sentido, pues se va organizando de una forma que permita además la separación de funciones, ¿no? Por lo menos un secretario, un tesorero, un presidente, etcétera, que permita conseguir estos objetivos de educación política y demás, ¿no? En ese sentido, también la sección sería menos descentralizada, ¿verdad? Y allí podríamos encontrar también que nos menciona que la sección, al ser también pues más democrática, lo que algunos la denominan es como un invento de los grupos socialistas, ¿no? Ahora bien, si la sección es un invento de los grupos socialistas, la célula, que sería otra, digamos, otro elemento base que menciona Sartori, sería más bien un invento de los comunistas, nos señala, ¿no? Aquí, para las células, pues encontramos sobre todo una base profesional, es decir, donde el lugar de reunión coincide con el lugar del trabajo, sea una fábrica, sea un taller, sea cualquiera que sea el lugar del trabajo, ¿no? Y que para constituir estas células podríamos empezar con, digamos, un número de entre 3 y 100 miembros, aunque siempre cuando hay más miembros también se vuelve un poco más difícil de manejar, y en ese sentido se recomienda que la célula idealmente debería tener como miembros un número entre 15 y 20 personas, ¿no? Y que cuando ya pasa de estos 100 miembros, entonces, pues es necesario dividirlas a estas células. Aquí una cosa, digamos, positiva de las células es que permite el desarrollo sobre todo de la solidaridad, de la cohesión, porque los miembros de estas células pues se conocen y se encuentran en su lugar de trabajo, y este encuentro en el lugar de trabajo también permite, ¿verdad?, un encuentro en cuanto a las inquietudes laborales y a las reivindicaciones laborales que tienen. Y de hecho esto puede constituirse en algo positivo, pero también en un peligro, es decir, que finalmente haya una actitud más corporativista, es decir, únicamente de mis intereses como miembro de tal fábrica o de tal taller, ¿no? Pero que se pierda un poco, ¿verdad?, las reivindicaciones políticas del partido al que pertenecen estas células finalmente, ¿no? Como invención, digamos, de este elemento base, tendríamos como inventor, podríamos decirlo, al Partido Comunista Ruso en 1924. Pero luego esto se traslada, ¿verdad?, a otros, digamos, a otras fuentes organizativas. Luego tenemos la milicia, que en cambio sería un invento del, digamos, del fascismo, ¿no? O una creación fascista. Aquí tendríamos pues una especie de ejército privado donde pues se utilizan para alentar esta organización todo un escenario simbólico, ¿verdad?, que va desde utilizar un uniforme, una insignia, un himno, etcétera, ¿no? Pese a ello, los miembros de estos ejércitos no suelen ser, digamos, militares, sino más bien miembros civiles que portan armas y que también, digamos, a semejanza de una sección militar, pues tienen unos miembros que están activos y unos miembros que están en reserva, ¿no? Un grupo de reserva. Como ejemplo tendríamos las secciones de asalto hitlerianas. Esta milicia se organiza también de una forma, digamos, muy, muy estructurada a través de escuadras, que sería la unidad más pequeña, ¿no?, de la milicia.
Las escuadras conformarían secciones, las secciones conformarían compañías, las compañías batallones, los batallones regimientos, los regimientos brigadas y las brigadas divisiones, ¿no? Aquí, en cambio, esta milicia respondería, ¿no?, digamos, al afán de digamos, de una élite, ¿no?, un predominio de una élite frente a la amenaza que representa en el imaginario el tema, digamos, comunista, ¿no? Y ese predominio de las élites, pues si se tiene que aplicar la violencia, también se la aplicaría, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos 4 elementos de base de carácter vertical y ahora vamos a pasar al tema de la clasificación de los partidos. Ya hemos visto un poco la estructura de los partidos y ahora el tema de la clasificación de los mismos. Bueno, pueden existir muchos criterios para clasificar los partidos políticos. De hecho, para Apter, por ejemplo, él los clasifica en 2 grandes grupos, los partidos democráticos y los partidos totalitarios. Los democráticos tendrían las características de pluralistas, representativos, constitucionales, ¿verdad? Y los totalitarios pues serían lo contrario, en lugar de pluralistas, monopolistas, en lugar de representativos, directivistas, y en lugar de constitucionales, extraconstitucionales. Ya hablando, ¿verdad?, de nuestro país, también ha existido por parte de los intelectuales ecuatorianos esfuerzos para hacer una clasificación de los partidos. En ese sentido, un primer argumento son las alineaciones ideológicas o como criterio clasificatorio de los partidos políticos en nuestro país. Allí nos encontramos con Bustamante, que para hacer estas alineaciones ideológicas utiliza el eje izquierda-derecha, trabajo-capital, ¿verdad? Y además de digamos, de este escenario, también utiliza el de posición, digamos, la posición que tienen los partidos frente a la modernización, ¿no? Para hacer estas alineaciones ideológicas, Bustamante se basa en un estudio de los discursos, ¿no?, un análisis discursivo de estas, digamos, de estos partidos, de estos movimientos políticos, ¿no? Y a partir del discurso establece esta tipología. Para Quinteros, en cambio, pues justamente una de las debilidades que adolece esta tipología tiene que ver con el uso de los discursos, que sería sobre todo una herramienta, digamos, que la cataloga un poco más subjetiva, ¿verdad? Un discurso como, digamos, la palabra nominal finalmente puede tener este mismo problema que encontrábamos en la ideología, ¿verdad? Que puede servir como una cortina de humo, ¿no?, el discurso. En todo caso, él hace este análisis de los discursos y establece 3 bloques respecto del criterio de alineaciones ideológicas para clasificar a los partidos ecuatorianos, ¿ya? En estos 3 bloques, él encuentra pues un bloque de derecha, un bloque de centro-derecha y un bloque reformista. Pero luego, para hacer dentro de esta alineación trabajo capital, encuentra, digamos, una subclasificación de 6 bloques. Estas, en cambio, estarían, digamos, dispuestos en derecha extrema, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, derecha moderada, el velasquismo, centro, centro-izquierda, izquierda no marxista e izquierda extrema, ¿no? Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, estos 3 o estos 6, digamos, bloques, no, digamos que no encuadran con esos primeros 3 bloques que él menciona, derecha, centro-derecha y reformista. Es decir, que a decir de Quinteros desaparecería la misma tipología que él está proponiendo, ¿no? Y además esto conduce de alguna forma a un conjunto muy abigarrado de bloques, una combinación, digamos, muy extraña, o bueno, no tan extraña, pero sí abigarrada o con muchos elementos
quizá que no combinan o que no termina de combinar, ¿verdad?, en esta alineación ideológica. Y él encuentra que justamente uno de los problemas es que se basa en los discursos. Ahora bien, otro criterio que permite, además de las alineaciones ideológicas, tenemos los programas partidistas o el estudio de los programas partidistas y su contraposición o el pareo del programa partidista en relación con la práctica ya real, o sea, con lo fáctico, con los hechos, más allá de lo que señala los programas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar algunos determinantes. Por ejemplo, generalmente los programas doctrinarios sirven como esa cortina de humo, ¿no?, como una imagen finalmente para que puede esconder unas agendas individuales, incluso de faccionalismo, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? En ese sentido, también al analizar los programas partidistas, generalmente los partidos de izquierda terminan siendo mucho más programáticos, ¿no? En todo caso, y ya lo vamos a ver también cuando revisemos el Partido Social Cristiano, muchos de estos principios ideológicos terminan convirtiéndose en mercancías políticas y no en reales principios ideológicos, ¿no? Estas mercancías buscarían de alguna forma la aceptación de los llamados votantes flotantes, ¿no?, de aquellos que pues no tienen una ideología fija o no tienen, digamos, una inclinación, que son indecisos. Gracias, David. Sí, los indecisos, los votantes flotantes, que no tendrían una inclinación, digamos, duradera respecto de un partido, ¿no? Bueno, en este sentido, por ejemplo, él menciona que estos programas partidistas, por ejemplo, los partidos socialistas, el Partido Socialista Ecuatoriano, ¿verdad?, en su discurso proclamaba la fe democrática o la filosofía marxista, ¿no? Eso en discurso, en términos discursivos. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, apoyó a una figura como como Sixto Durán Ballén, que era muy conservador. Entonces vemos, digamos, esta colisión entre el discurso, ¿no?, esta filosofía marxista, y luego en la práctica cómo se dan estos apoyos, ¿no? Entonces, finalmente, el analizar a través del discurso los programas partidistas, pues se confronta con la realidad de las prácticas sociales. Eduardo, felicito, alzó la mano. Eduardo. Buenas noches, maestra, compañeros. Una pregunta respecto a esto de las ideologías, de la ideología política de los movimientos o partidos políticos. En el caso actual que estamos viviendo con el tema de Pachacuti, de la ID, que perdieron como se dice, la ideología política, y ahora ya no sabemos si son de izquierda o de derecha. ¿Qué nos pueden explicar algo allí? Gracias, Eduardo. Creo que esto tiene relación, ¿verdad?, a esta confrontación que nos mencionan los autores en relación digamos, a las palabras y los hechos, ¿verdad? Entonces, vemos que a pesar de que hay un discurso, en la práctica muchas veces el tema de las alianzas políticas también pues nos dejan esta duda si esas palabras se corresponden justamente a esos hechos. Y allí los ejemplos que ha mencionado Eduardo quizás son algunos de los que han estado justamente ahora mismo en la arena pública y también en la televisión, que nosotros hemos sido testigos, hemos escuchado, y también pues estas alianzas un poco extrañas, quizás matrimonios extraños, que se pueden dar, ¿verdad? Ahora mismo entiendo esta alianza un poco que hay, Eduardo, creo que te refieres, ¿verdad?, a Pachacuti con el actual partido gobernante, ¿verdad? Perdón que interrumpa, en la alianza que existe es, por ejemplo, entre Pachacuti y partido de gobierno, que hasta ahorita sería CREO.
y la otra alianza es entre, se decía, de izquierda, los de la Revolución Ciudadana, con el tema de UNES, aliados con los socialcristianos. Entonces, esto es algo medio confuso ideológicamente para la votación, los ciudadanos, los electores que eligieron por un paradigma político ideológico. Gracias, Eduardo. Sí, esto tiene razón, digamos, se describe en una frase que yo les había comentado la clase pasada, que es una pregunta, ¿no? Que la utilizaron también los indignados en sus marchas, que decía finalmente, bueno, ¿dónde queda la izquierda, al fondo a la derecha? Y tenía esa relación con ese traslape muchas veces entre el discurso y la práctica. Pero Felipe Gómez también creo alzó la mano, no sé qué quería preguntar Felipe. Un comentario cortito son compañeras, compañeros, hay que ver que los partidos políticos son vistos como vehículos para llegar al poder. Entonces, por ejemplo, algo tan incoherente como la nueva mayoría que hay en este momento en la Asamblea versus a la anterior mayoría que se había gestado y que falló, ¿sí? Ven a los partidos políticos como entes ideológicos no es tan aceptado a la final. Se busca por intereses y se llevan por el poder. Entonces, en función del poder, hemos podido ver cómo el agua se ha mezclado con el aceite. El ejemplo más pragmático sería UNES con el socialcristianismo, caracterizados como izquierda, ¿sí? UNES logró pactar y querían llevar inclusive a la presidencia de la Asamblea Nacional a un firmante de la Carta de Madrid, que era una carta y una declaración de la extrema derecha española y latinoamericana. Entonces, hay que entender la lógica de la política liberal y de la política latinoamericana como que los partidos son el vehículo para el poder. Eso nada más, compañeros. Gracias. Gracias, Felipe, por tu participación. William Balcázar también alzó la mano. Muy buenas noches, maestra, compañeros. Nada más para acotar el tema de lo que decía Felipe, lo que mencionaba. Yo creo que en esencia ese es el objetivo, ¿no?, de todo político. Sería llegar al poder. Los movimientos o los partidos políticos creo que son un instrumento para llegar, porque hemos visto varios candidatos varias veces Solo yo no le escucho a William, o los demás tampoco. Lo perdimos, doctora Sandrita. Tampoco. Ah, perfecto. Bueno, hasta que pueda volverse a conectar, le escuchamos a Joana, que también alzó la mano. Gracias, maestra. Buenas noches con usted y con los compañeros. Respecto del tema de la ideología, hemos llegado a un punto en el que no tendría ningún significado o ha perdido radical importancia. Y esto lo podemos evidenciar en lo que justo comentaba también el compañero que me antecedió en la palabra, el hecho de que se hacen alianzas entre organizaciones políticas de izquierda con derecha, con centro izquierda, centro derecho. Al final de cuentas eso no interesa. Lo que suma aquí es alguna organización política que pueda sumar, perdona la redundancia, más votos, ¿no? Incluso podemos ver evidenciado esto de que la ideología tampoco tiene radical importancia cuando el mismo Código de la Democracia prevé que un militante, un simpatizante, un adherente o un afiliado de otra organización política, sea de izquierda o de derecha, pueda ser autorizado como para participar como candidato en otra organización política totalmente diferente. Entonces, voy y vengo a lo mejor como miembro de organización política hasta como candidato. Entonces, surgen muchas preguntas y muchas inquietudes, ¿no? ¿Qué tal si un militante, un simpatizante, adherente, afiliado de X organización política de derecha sea autorizado para participar como candidato en una organización política de izquierda, llega al poder, es favorecido con el voto popular, con cuál de las dos ideologías se identifica o para cuál, o en virtud de la cual a lo mejor se va a dedicar a tratar de incluir proyectos, políticas públicas en la agenda política, ¿no? Entonces ahí es cuando a veces llega al poder, se pierde sentido, mejor se decide y se ve en la vida real
alejarse de las organizaciones políticas. Me manejo de manera independiente, no me debo a ninguna organización política y puedo manejar mi agenda abiertamente, no importa cuáles eran los postulados, los principios, la ideología. Entonces creo que en eso nos quedan debiendo mucho las organizaciones políticas. Maestra, no sé si me escucha, perdí el contacto hace ratito. Sí, William, ahora ya te escuchamos. Ya, lo que estaba mencionando es que realmente pues los partidos políticos y las ideologías, como lo hemos visto al pasar de los tiempos, pues solamente en algunos casos han servido pues para llegar al poder, ¿no? Y en este caso yo creo que también es una de las opciones, ¿no? Porque la idea esencial de hacer política es llegar con sentido de servicio, de servir a la gente, de llegar de pronto a un puesto, a un lugar en el que se pueda servir a la gente y ayudar de la mejor manera en lo que se pueda a todos estos votantes que confiaron en su persona. Esa sería la idea, ¿no? La idea no sería de tener la ideología de izquierda o derecha o de centro, no sé, sino llegar con el sentido de servicio a la gente. Esa sería mi opinión acerca del tema de la política. Muchas gracias. Gracias, igual William, por tu opinión. Johnson Cerda también alzó la mano. Sí, gracias. Sí, quería compartir algo también. Yo concuerdo bastante con Joana. El tema es que los partidos políticos tienen su acción programática y están tratando de hacer acuerdos en función a esto. Sin embargo, pierden de pronto la noción de la ideología con la que ellos han llegado a cierta posición. Pero dentro de esa ideología, un poco pensando en lo que veníamos hablando de los partidos a lo interno, ¿no? Que hay subgrupos también. He visto que hay ciertas, perdón, que se me sale en inglés, ciertas tendencias a ciertos subgrupos que tratan de imponer su agenda, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen las dificultades y terminan posiblemente cediendo a esas agendas particulares que tienen dentro de esas tensiones internas que hay en los partidos. Entonces se olvidan de pronto de esta noción más ideológica y terminan con agendas más particulares. Y es lo que estamos viendo en Ecuador, ¿no? Al final vemos que en términos ideológicos están mezclados todos allí, entonces es como que más está prevaleciendo la parte de las agendas más específicas, particulares de ciertos grupos más pequeños. Gracias. Gracias, Johnson. Terminan finalmente cediendo al practicismo que decíamos, ¿no? Para poder lograr hacen estas alianzas por un sentido práctico y pues se olvidan de este sentido más filosófico, ¿no? Que los condujo a. En ese sentido, ¿verdad? Bueno, yo considero que sí son importantes las ideologías, ¿no? Sin embargo, pues hay este debilitamiento de las mismas por todo un tema de desconfianza, ¿no? En las instituciones políticas, en las instituciones en general, ¿no? No solamente las instituciones como partidos políticos, sino la asamblea, ¿no? Que está también bastante deteriorada en su imagen, etc. Entonces, bueno, pero no creo que esto también nos lleve, digamos, o no quisiera, quizá, que esto nos lleve a creer, ¿no? Que las ideologías no son importantes. Yo creo que finalmente una postura ideológica no es gratuita porque va a determinar finalmente las políticas públicas, ¿no? Ahora mismo podríamos más o menos, dependiendo al menos, ¿verdad? De esa adscripción ideológica, pues imaginarnos a qué partido estamos votando y qué políticas públicas estamos votando, ¿no? Si una intervención más del Estado o una intervención más del mercado. Entonces, creo que finalmente sí es importante. Eso no significa que no esté muy deteriorada las ideologías, pero tampoco significa que no sean importantes, ¿no? Bueno, ahora bien, en relación a estos criterios de clase también como otro elemento diferenciador, ¿verdad? En cuanto a la clasificación de los partidos políticos, pues muchas veces se utiliza la clase social justamente como ese
principio que organiza a los partidos políticos, ¿no? Sin embargo, allí cabe preguntarnos justamente el tema de las bases. Muchas veces estas bases de partidos, digamos, que podrían ser más de carácter oligárquico, muchas veces tienen bases sociales, ¿no? Bases sociales populares importantes, ¿no? Y de hecho esas élites tienen y han llegado al poder gracias a esa base clasista popular. Entonces deberíamos preguntarnos si la clase social finalmente es un principio organizador de partidos. Bien, de hecho no es el único principio que puede organizar los partidos, pero quizá tampoco sea un buen organizador de partidos, ¿no? Bueno, aludiendo a todos estos temas, ¿verdad? Aludiendo a todos estos temas, Rafael Quintero López hace una propuesta clasificatoria de los partidos, ¿no? Y en esta propuesta clasificatoria, él ubica 3 grandes bloques de partidos para distinguir los partidos ecuatorianos, ¿no? Hace un bloque que le denomina terrateniente de derecha, un bloque de la burguesía con 3 franjas dentro, o 3 subbloques dentro de este bloque de la burguesía, y otro que lo denomina el bloque democrático progresista. En este primer bloque terrateniente de la derecha, él señala que pues estos partidos, ¿verdad?, estarían más ligados justamente pues al tema, digamos, terrateniente regional, ¿no? Que aquí ubica sobre todo, por ejemplo, a los partidos como el Partido Conservador, el Movimiento Social Cristiano, que después pasó a ser partido político, ¿verdad? Bueno, aquí encuentra que este bloque terrateniente de derecha todavía, si bien ya no lo podemos encontrar, digamos, en estado puro, hay unos rezagos ideológicos de esas matrices originarias. También hay una tendencia de alianza entre este bloque terrateniente con el bloque, digamos, más de carácter burgués, ¿no? La adscripción étnica cultural que la caracteriza a este bloque es la hispanidad y la difusión del racismo, ¿no? Ahora mismo hay todo ahora recordando este tema del racismo, ¿verdad?, que hay toda una discusión por estas declaraciones de este programa de la Costa, ¿verdad?, que tiene que ver con esa difusión del racismo, y esto como una característica de este bloque terrateniente de derecha. Se señala que este bloque, ¿verdad?, de hecho se hacía llamar como la concentración de la derecha, pero esto hasta 1930. A partir de que ocurre la revolución o la insurrección llamada la Gloriosa en 1944, este bloque de derecha tiende a, digamos, a dejarse de llamar por ese nombre que termina siendo en ese momento un poco estigmatizante, o no está bien visto, ¿verdad? A partir sobre todo de esa insurrección de la Gloriosa. Antes, claro, se declaraban como concentración de la derecha. También como características se le endilga que son portadores del proyecto fascista, ¿no? Y que pues tienen estas conexiones, como habíamos mencionado, con el siguiente bloque o con estas franjas más de la burguesía. En cuanto a estas franjas, el autor las clasifica sobre todo en 3, ¿no? En 3, la primera estaría relacionada con la burguesía, sobre todo de tipo oligárquico, ¿no?, con círculos denominados plutocráticos, es decir, con una estrecha vinculación entre el poder económico y el poder político, ¿no?, el poder de la banca, etc. Este sería más bien, esta franja estaría más relacionada, o esta subcategoría, con un tema de capitalismo muy dependiente de Estados Unidos, ¿no? El tema de exportación de bienes primarios, que estaría dentro de sus adscripciones programáticas, ¿no? Luego buscarían igual, o este tipo de partidos se caracterizan por
salidas más bien de tipo autoritario a las crisis políticas, ¿no? Aquí vemos que si bien la adscripción étnica sigue siendo la hispanidad, en este caso no se promulga el racismo en relación al anterior que habíamos visto, ¿no? Aquí menciona el Partido Liberal Radical Ecuatoriano como un ejemplo de esta sección, ¿no? Luego tendríamos otro subbloque que estaría relacionado más con las nuevas burguesías, que tendrían más bien en el espectro político los podríamos ubicar en el centro derecha, ¿no? Buscan la estabilidad del capitalismo, pero tendrían una menor sujeción al capital extranjero que el grupo o el subbloque anterior, ¿no? Que sobre todo buscaban el tema agroexportador porque les interesaba, ¿no? Aquí ya hay un mayor contenido de élites locales criollas. La adscripción étnica la señala como el mesianismo mestizo. En ese sentido, se busca la integración del indio en cuanto tiene que pasar por un proceso de blanqueamiento, lo menciona así, ¿no? Aquí ubica, por ejemplo, al CFP o a otros partidos. Y la última franja sería más bien caracterizada por la mediana burguesía. Esta mediana burguesía se ubicaría en el centro izquierda, estaría relacionada con una mayor, digamos, independencia del capital monopólico, ¿no? Defenderían cierta soberanía frente a Estados Unidos. En ese sentido también tienen una adscripción étnica cultural mestiza indigenista. Aquí lo ubica a la izquierda democrática porque entiende que la izquierda democrática finalmente, ¿verdad?, tiene, digamos, como base popular a también una clase media de, sobre todo, y digamos, a determinados círculos intelectuales, sobre todo de la Sierra Central y Norte, ¿no? Luego, estos serían los tres que vimos, serían los subbloques de ese segundo bloque, ¿no? Y ahora tenemos el tercer bloque que nos menciona. Este tercer bloque, en cambio, lo denomina como el bloque democrático progresista y su base sería una base popular. La tendencia, en cambio, al contrario que las anteriores, que eran de centro derecha o centro izquierda o de derecha, tendría una tendencia a la izquierda, ¿no? En ese sentido, tendría también un contenido programático anticolonialista, más de tipo socialista, y estaría también, digamos, aquí se incluiría la pequeña burguesía indígena y afroecuatoriana, ¿no? Aquí también menciona que una de las características de este bloque es la tendencia a la atomización, a la dispersión y a la desunión, ¿no? No es un grupo o un bloque como muy sólido, ¿no? No alcanza estas alianzas muy sólidas. Luego, la adscripción étnica la ubica igual en el mesianismo mestizo, pero digamos en un andarivel que va desde el mesianismo mestizo hasta el reconocimiento de la plurinacionalidad en el otro extremo, ¿no? Aquí ubica al Partido Socialista Ecuatoriano, al Partido Comunista, al TCLME, ¿no? Al MPD, a Pachacutic, dentro de este bloque democrático progresista. Bueno, esta es la clasificación que ha intentado Quinteros. También puede discutirse, ¿no? Que sobre si es una clasificación que convenza a todos, ¿no? Para eso justamente son estas clasificaciones. Bueno, ahora, antes de continuar, quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes que tiene que ver justamente con esa adscripción ideológica. Tengo por aquí este es un test que se conoce como el test político, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de la ideología, si es importante, si no es importante, si lo que importa no es tanto la ideología, sino, digamos, que se quiera hacer una
las cosas con buena intención, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí hay este diagrama que se llama el diagrama de Knowland, ¿no? Donde nos podemos ubicar dentro del centro conservador, progresista. Conservador seríamos más de derecha, progresista más izquierdistas, liberales o totalitarios, o pues si estamos en el centro, ¿no? Ahora, pues mi llamado es a que ustedes se ubiquen dentro de este test. Primero, imagínense en cuál creen de estos cuadrantes que ustedes están, en cuál se ubicarían. Y ahora les voy a pasar el link para que puedan hacer el ejercicio y que efectivamente pues este ejercicio les va a ubicar en cambio de acuerdo a este test donde efectivamente están, porque quizá creemos que estamos en un lugar, en un cuadrante, y tal vez haciendo el test nos sorprenda que estemos en otro. Entonces, bueno, en el chat les dejo el test. Son algunas preguntas que tienen que responder y que están relacionadas con temas también de carácter económico, de carácter político, religioso, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no nos demoramos mucho, son 20 preguntas que hay que responder, y pues hagamos este pequeño ejercicio y continuamos. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos algunos que han terminado, ¿verdad? David nos dice que él es progresista. Los progresistas creen que el Estado debe corregir los defectos de la economía y avanzar hacia una sociedad con menos restricciones morales. David, ¿tú al principio te ubicaste como progresista o qué es lo que tú creías respecto de ti? No, yo pensaba que iba a caer más en lo liberal, pero según la gráfica tengo un 40% de libertad económica y un 85% de libertad personal. Gracias, David. José Luis Iñiguez también nos dice que se calculó como progresista. ¿También pensabas o te esperabas ese resultado, José Luis? Doctora, ¿cómo está, compañeros? Sí. En realidad coincidió con la identificación inicial. Ajá. Johnson, de centro. Si ves, Johnson, yo creía que eras de izquierda, súper de izquierda. ¿Qué pasó, Johnson? Crecí bastante en la izquierda, aprendí mucho de la izquierda, pero yo creo que sí me ubico por el centro. Porque, como dice el texto, yo considero que se necesita cierta regulación del Estado, y creo bastante en las libertades, en el desarrollo más de las personas, del individuo, ¿no? Bueno, así pensamos en las comunidades, pero nos dicen que somos de izquierda. ¿Alguien más que quiera compartir? Carlos Soto. Bueno, sí, a mí me salió que soy de centro, y antes de empezar el test yo siempre tenía en claro que soy un poco conservador, aunque, bueno, por lo menos en la parte económica, y lo que yo he aprendido y me han enseñado, es que en sí el centro no, en la parte económica por lo menos no lo tomamos en cuenta, porque para cualquier decisión de la parte económica tienes que tener una ideología casi clara. Entonces, pese a que dice centro, yo sigo considerando que soy más conservador con algunos hechos, y me pareció muy interesante el test, aunque también me cuestioné varias cosas del mismo, porque algunas preguntas creo que faltaba, no sé, profundizar en las ideas. Gracias, Carlos. Santiago Ortega. Hola, muy buenas noches, profe, compañeros. Sí, a mí también me salió centro y estoy por ahí. Considero que debe existir un Estado, si bien no tan regulador, no, pero un Estado que esté siempre a la cabeza, porque si dejamos a lo liberal, que sea el ser humano el que se autorregule el mercado, siempre han existido estos abusos, ¿no? Entonces yo sí considero que debe haber un Estado, si bien no un Estado que coapte a los individuos, pero sí un Estado que esté en igualdad con los individuos, ¿no? Entonces yo creo que me cayó muy bien el test y para ubicarme en el centro, sí. Gracias. A Verónica. Ya, tal cual coincidí con el test. Dice que mi ideología es centro progresista.
Entonces, que hay este equilibrio entre Estado y libertad individual. Y creemos efectivamente en que el Estado debe corregir todas las desigualdades estructurales de la sociedad, y sin existencia de estas restricciones morales. Por ejemplo, me pareció interesante el tema de la pregunta sobre las restricciones en drogas, y yo contesté yo escogí la tercera, que es el tema de deben legalizar las drogas, despenalizando su uso y legalizando su distribución. Yo he visto el caso de creo que es Portugal, no recuerdo bien, en el que aplicaron esta política pública, y fue increíble cómo pudieron manejar el consumo problemático de la droga y de las drogas duras, y cómo lograron persuadir o disuadir a los adolescentes para el consumo con unas políticas locales, que a mí me parece un ejemplo brutal. Si los países en realidad fueran progresistas, podrían aplicar eso. Gracias, súper lindo este test, súper chévere. Gracias, igual Verónica, interesante también lo que mencionas, ¿verdad? Creo que también Canadá, Uruguay están por ahí, por el tema de la legalización. Y esto es interesante, lo que menciona, bueno, esto es un poco fuera del tema de los partidos, pero justamente le estaba escuchando a Fernando Carrión, que ha estudiado mucho sobre el tema de seguridad, que hacía alusión al tema del sistema carcelario en nuestro país, y hablaba de la presencia de carteles, especialmente pues el cartel de Sinaloa, y hacía una alusión a 1998, a 2008, perdón, ya estoy con las fechas cambiadas, a 2008 con, digamos, una política que tuvo Barack Obama en relación a las drogas, que tuvo una repercusión en América Latina, y esta política era relacionada a ya no ir, digamos, solo sobre el tema de la producción, sino también sobre el consumo. Y eso había disminuido en un orden de más o menos un 20% el consumo en Estados Unidos, pero había que colocar esa droga en otro lugar, ¿no? Y esa colocación de esa droga en otro lugar, pues tuvo una repercusión en América Latina, que finalmente terminaron colocándola aquí. Y bueno, Ecuador también, pues él señalaba que había, digamos, una complicidad tanto pública como privada en el tema de las drogas, específicamente con el tema del cartel de Sinaloa, y que también eso pues tenía mucha relación con la crisis carcelaria. Pero bueno, ya ahora sí, siguiendo con nuestro tema. Sí, Diana. Estimada maestra, ¿puedo acotar algo también? Yo creo que el resultado... bueno, en algunos casos de pronto no está acertado, pero en mi caso salía el porcentaje socialista y también en la parte económica. Entonces, yo sí me identifico con eso. En realidad tengo mis creencias muy conservadoras, pero ya al momento de hablar o generalizar, soy muy cuidadosa, porque cada persona nace en un hogar y tiene un criterio formado y tiene sus decisiones que toma individualmente. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio sin salirse del contexto familiar, porque dentro de la familia creo que se fortalecen los valores y los principios. Entonces ya cuando hablamos de personas adultas, pues ya ellos conocerán lo que les conviene y lo que no. Pero de pronto lo que yo creo que me conviene a otra persona cree que no. Entonces hay tanta diversidad que ahí ponerse de pronto a mirar una camisa de fuerza es tan difícil a nivel de Estado hablando, que sí se debe encontrar un equilibrio, creería yo. Y en la parte económica, pues sí, marcar una influencia para que las grandes potencias no marquen una influencia entre los que quieren desarrollarse para que tengan oportunidad de desarrollo. Entonces eso quería aportar, maestra. Gracias. Muchas gracias. Igual, Diana, no sé si alguien
tal vez también quiere dar su criterio o su experiencia. Claro. Disculpe, yo quería hacer una pregunta, tal vez a los compañeros, si a alguno le salió liberal, tal vez, me gustaría escucharlo, alguien. Yo estaba revisando y nadie puso esa respuesta. Es muy interesante los liberales, a mí me apasiona porque es como que se debería ser una sociedad muy madura para vivir en lo liberal, no sé, o muy, no sé si estemos preparados. Me gustaría escuchar tal vez a algún compañero. Tal vez a alguien le salió liberal. Creo que no. Sí, a mí. A Joana. A ver, ¿te quieren escuchar, Joana? Sí. Sí, Santi, a mí me salió liberal. A ver, Joana, te escuchamos. Muy atentos estamos, Joana. A ver, dice, ¿cuáles fueron sus respuestas? No debe haber censura de opiniones por parte del Estado. La Iglesia debe autofinanciarse, el Estado debe permanecer laico, el servicio militar debe ser voluntario. En caso de, existir ejército, limitarse a sus funciones de defensa. Y las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos. El Estado debería combatir el tráfico de las drogas de forma más eficaz. Por parte del Estado, no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza, grupo social viola el principio de igualdad. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. El Estado debe promover un sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultural, el idioma que les son propios. Hay que promover energías limpias, incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminen más. El Estado no debe limitar el comercio internacional, este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. Los impuestos no deberían subir, deben ser justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Las pensiones de jubilación deben ser garantizadas por el Estado con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar una asistencia público y planes privados, estoy de acuerdo. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza social, más que encargarle esa tarea a las entidades privadas. Los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes como los colegios profesionales o certificados. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación. El Estado debe garantizar un acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública y sean gestionados o no por el Estado. Los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales. Estoy totalmente de acuerdo con los resultados. Gracias, Joana. Allí está la respuesta, Santiago. Entonces, pues Joana nos ha dado bastantes opciones para ir delimitando pues ese liberalismo, ¿no? que le ha caracterizado en esta ocasión a través de esta encuesta. No sé si alguien además quisiera compartir su experiencia. Yo quizá tengo curiosidad por lo que le salió a Felipe, en cambio. No sé si Felipe nos quiere compartir. Sí, seguro. Ahí me salió progresista, al lado de Podemos. Yo pensaba que me iba a salir un poquito más a la izquierda, pero bastante moderno. Ya, Felipe, yo también pensaba que te iba a salir más a la izquierda, pero bueno, estás por ahí. Bueno, entonces espero que aquí nos haya servido este test justamente también para mirarnos un poco a nosotros y ese tema ideológico, ¿no? Del que estábamos hablando en esta tarde. Bueno, en este tema que vamos a abordar justamente sobre el panorama político para ubicar a los partidos políticos en nuestro país,
tenemos una contribución de Simón Panchano, que menciona, ¿verdad?, que, digamos, en el periodo entre 1974 hasta 1994, los partidos dentro de la democracia ecuatoriana, los partidos políticos tenían, digamos, un papel preponderante, un papel central, ¿no?, desde el retorno al régimen constitucional, ¿no? En ese sentido, pues, incluso los coloca en un lugar de privilegio, ¿no?, y en el monopolio de la acción política. Puesto que este lugar de privilegio y este monopolio de la acción política tiene también relación al contexto histórico que se estaba viviendo, ¿verdad? Estábamos abandonando el régimen oligárquico, estábamos retornando al régimen constitucional, pues, y eso hace que haya como esta esperanza en los partidos como formas de representación, de acción política, de conducción de las demandas sociales, ¿no? Sin embargo, esto también, digamos, va cambiando con el tiempo, y en el 94 hay una reforma constitucional que de hecho tiene su origen en una consulta popular, por la cual ya la participación, se permite la participación electoral de personas que no necesariamente están afiliadas a un partido político, y con esto pues también aparecen otras organizaciones distintas a los partidos políticos que hasta ese entonces tenían el monopolio, ¿no?, los movimientos políticos. En 1997, mediante otra consulta popular, se institucionaliza el sistema de votación personalizada por listas abiertas. Ahora hemos retornado a las listas cerradas. Pero este sistema de listas abiertas, digamos, es otro golpe a los partidos, entendido en el sentido de que, pues, pone, ¿verdad?, digamos, un peso sobre todo en las figuras personales, que ya veníamos también de un caudillismo, pero esto acentúa esto, y también digamos, es perjudicial en cuanto a la disciplina dentro del partido. Se lo entiende que tiene estos, digamos, estos efectos negativos. Obviamente también tendrán sus efectos positivos, pero entre estos efectos negativos está este golpe a los partidos políticos. Luego, en 1998, hay una reforma constitucional que definitivamente elimina esa prerrogativa de representación política respecto de los partidos y pues permite las candidaturas independientes. Con lo cual, estos partidos van perdiendo ese monopolio de representación, ¿verdad? Y también con esa pérdida se debilita esa adscripción ideológica de los votantes, que ya no votan por partidos, sino votan un poco por personas, ¿no?, dentro de estas listas abiertas. Luego, esto permite además unas redes clientelares en el acceso a los recursos a través de los partidos, es decir, los partidos se convierten en esas instituciones que permiten, ¿no es cierto?, negociar hasta cierto punto con determinados cargos públicos, etcétera, devolver favores y demás, y por eso pues se considera que pues van convirtiéndose o van adquiriendo un matiz cada vez más clientelar, ¿no? Y allí también pues se menciona el tema de un dilema entre los resultados a corto plazo, que tiene que ver con los procesos electorales en el que el político está pensando no en términos de política pública, que sería a largo plazo, sino en términos, digamos, de las siguientes elecciones. Entonces, en términos electorales o cortoplacistas, finalmente, ¿no? Cada 4 años. O bueno, dependiendo del cargo. Sin embargo, pues al haber esta inclinación por fijarse sobre todo en los resultados electorales de corto plazo, hay un descuido de esos objetivos doctrinarios que son pues de mayor alcance, son a largo plazo, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente
esta confrontación finalmente entre el discurso y la práctica. Luego, los partidos, justamente por todo este nuevo sistema normativo, ¿verdad? Buscan sobre todo pues, que crezca su clientela, es decir, los votantes. Y finalmente, para hacer que crezca su clientela, muchas veces una clientela que ya no está adscrita, digamos, ya no tiene una adscripción ideológica, pues utilizan temas como el populismo, etcétera, ¿no? O como discursos populistas más que todo. Esto genera también, nos dice, una tensión dentro de los valores que ese marco normativo pone, ¿no? Es decir, el escenario que plantea el marco normativo y el funcionamiento de los partidos que se ve debilitado. Luego también tenemos unos factores externos que tienen que ver sobre todo con la globalización, que a decir de Quinteros, pues produce el fraccionamiento de las relaciones sociales. Hay un tema de, digamos, se impregna unos valores, unas ideologías que ya no tienen una centralidad nacional, sino que tienen más bien esa referencia global, ¿no? Luego esto, bueno, definitivamente desplaza a los partidos como los únicos que aglutinan la opinión y pues los debilita en tanto instituciones. Y de hecho, esta dominación externa, nos menciona Quinteros, tiene que ver con la presencia, por ejemplo, de agentes de la CIA en el Partido Comunista, ¿no? Él menciona este caso, que estos agentes, digamos, tuvieron la instrucción o finalmente consiguieron el fraccionamiento del mismo Partido Comunista a partir de 1964 y pues vemos este fraccionamiento, ¿no? Luego varias fracciones de la izquierda, ¿no? Luego, a decir de Quinteros, podríamos hablar, ¿verdad?, del llamado partido del extranjero, pero ese partido del extranjero no podríamos tener una lectura, digamos, desde un tema no nacionalista. De hecho, entiende que el partido del extranjero es el más nacionalista que puede existir, y es el más nacionalista que puede existir porque justamente encarna los valores, ¿verdad?, de las naciones hegemónicas que ya han permeado digamos, las ideologías nacionales y respecto de los cuales el país tiene una subordinación económica, ¿no? Es decir, como desde el extranjero se mueven finalmente los hilos que hacen pues, que acontezcan esas cosas como el fraccionamiento del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Estos factores externos con la presencia sobre todo de estas élites internacionales, ¿no? Bueno, luego también nos menciona unos factores a nivel interno. Entre estos factores a nivel interno que podemos mencionar está justamente lo que habíamos ya señalado, ustedes también ya lo indicaron, ¿verdad? La baja cohesión, la debilidad institucional inherente a los partidos políticos, no solo en Ecuador, sino digamos también en otros países de América Latina. Esta dificultad de una coherencia entre los postulados teóricos y la práctica de los partidos, ¿no? Tienen un bajo cumplimiento respecto de lo que prometen o del programa con el cual llegan al poder. Se menciona aquí entre los factores internos el tema que habíamos también mencionado en el origen de los partidos políticos. Ustedes recordarán que hablábamos de los clivajes. Aquí se menciona que uno de los clivajes que más caracteriza a los partidos políticos en nuestro país es justamente el clivaje regional, ¿no? Y en ese sentido vamos a encontrar justamente un sesgo espacial bastante importante. Ese sesgo espacial iría en una doble vía, ¿no? Una vía en la que definitivamente hay
un espacio geográfico, una circunscripción geográfica en el que determinado partido es fuerte, es decir, tiene su bastión electoral allí, en esa región, pero a su vez esto hace que, al ser fuerte en determinada región, no permita la penetración de otros partidos políticos en esa circunscripción geográfica, ¿no? Por eso hablamos de ese sesgo espacial. También se menciona que prácticamente no podríamos hablar en nuestro país de partidos propiamente nacionales. Y de hecho, hay otros autores que mencionan que el primer partido con un carácter verdaderamente nacional, sería Alianza País, que fue el movimiento Alianza País, ¿no? En su momento, que sí pudo, digamos, superar ese clivaje regional, ¿no? Luego tenemos también una profunda desconfianza de los electores, que ustedes también ya han subrayado en esta sesión. Hay esa desconfianza, pues mina las relaciones entre partidos y electores y pues las va debilitando. También a esto se suma consensos de carácter pendular, donde vemos consensos de la izquierda, muchas veces con la derecha, luego estos consensos se rompen, es decir, tenemos un carácter pendular de estos consensos, ¿no? Van y vienen. Además, nos señala que estos partidos, esta fracturación sobre todo respondería a este clivaje regional costa-sierra que produce un enfrentamiento bipolar. Pero a ese enfrentamiento bipolar que es preponderante, digamos, en el panorama de los partidos políticos en nuestro país, también le vamos a sumar los múltiples localismos, ¿no? Es decir, vamos a encontrar, y de hecho en la práctica encontramos más movimientos de carácter provincial, cantonal, incluso parroquial, que movimientos que sean, o partidos que sean de carácter nacional. A pesar de que en 1977 se intentó, a través de un cambio normativo, justamente promover agrupaciones de carácter nacional, esto en la práctica no ha cuajado mucho que se diga, ¿no? Si bien es cierto, no hay un consenso, digamos, en lo académico en relación a un marco de análisis que permita abordar a los partidos como mini sistemas, sí que hay algunas líneas en las que todos concuerdan, ¿no? Los partidos tendrían estos actores que compiten por el control tanto de los cuerpos dentro del partido como fuera del partido, la influencia que puedan tener para, digamos, entrar en una competencia que les permita adquirir determinados cargos públicos o finalmente también una influencia en la vida del partido o intrapartido, ¿no? Luego, estos partidos también tienen unas reglas que muchas veces están no escritas en esta virtud, ¿verdad? Podríamos hablar de reglas positivadas o que están dentro del marco normativo, pero también de reglas consuetudinarias, es decir, que a pesar de que no están en el marco normativo, se las aplica por un tema, digamos, de costumbre. Todos los partidos en ese sentido van a tener dos caras principales. Una cara que es una cara externa, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con buscar cargos tanto a nivel gubernamental, los cargos de elección popular, a nivel, digamos, de asamblea y a nivel, esto a través de elecciones, ¿no? Y también tenemos otra cara, que es la cara interna de estos partidos, a través de los cuales podemos ver esta organización burocrática de la que habíamos hablado al inicio cuando hablábamos, ¿verdad?, de los partidos por dentro. También tenemos la presencia de movimientos políticos. La presencia de estos movimientos políticos, nos señala Quintero, que oscilan entre las variables del espontaneísmo y la organización, que lamentablemente muchos de nuestros movimientos políticos tienen esa ambigüedad ideológica, ¿no? Y
que pueden tener un origen engañoso respecto del líder, ¿no? Y estas contradicciones que muchas veces encontramos, ¿no? Por ejemplo, el CFP nos menciona, Quintero, que se lo podría catalogar como burgués, ha tenido líderes que han sido de origen no burgués, y también podemos encontrar lo contrario, ¿no? Luego vamos a, por ejemplo, aquí tengo una frase del mismo Velasco Ibarra que menciona que al referirse a los partidos, que son estados mayores sin soldados, ¿no? Y hay digamos, un desprecio hasta cierto punto por los partidos políticos, y ese desprecio y ese desprestigio que tienen los partidos políticos genera un cambio de dirección, ¿verdad? Desde los partidos políticos hacia los movimientos políticos que estarían más legitimados, o que intentan por lo menos estar más legitimados. En ese sentido, por ejemplo, el mismo dirigente del arnismo hablaba: nos llamamos movimiento y rechazamos el nombre de partido. Es decir, hay esta idea, ¿no?, de que el partido es algo peyorativo, algo malo, ¿no? Y ustedes también ya lo han corroborado en esta sesión. Pero Santiago Kawalski se pregunta, bueno, ¿y los movimientos locales son definitivamente algo bueno para la democracia? ¿Son malos? ¿Revitalizan el sistema político o lo debilitan, ¿no? A partir del 2000 ya pueden entrar, o sea, de hecho entraron en la contienda electoral movimientos locales a través de una reforma, o gracias a una reforma que se hizo en el 96 de la ley electoral, ¿verdad? Muchas veces estos movimientos locales han logrado incluirse la mayor parte con alianzas, es decir, a través de alianzas con partidos políticos, y también sin esas alianzas. Por ejemplo, encontramos en nuestra localidad, en Loja, al movimiento ARE, ¿no?, que ha logrado alcanzar, digamos, puestos gubernamentales sin alianza. Luego tenemos que al ser locales, estos movimientos sí que permiten, nos dice Kawalski, una revitalización del sistema político, ¿no? Y de hecho, en sectores como Manabí, nos menciona, se puede verificar el incremento de la participación electoral en cuanto al acto del sufragio, ¿no? Hay un incremento que está relacionado, que podríamos creer que está relacionado con esta participación o esta representación más de carácter local, ¿no? Luego, hay beneficios para ambas partes. Los partidos políticos o las organizaciones políticas de carácter nacional se benefician porque al aliarse con los movimientos locales, pues encuentran voz o encuentran un rostro que les pueda, digamos, ayudar dentro de un territorio donde no han logrado tener esa presencia orgánica, ¿no? Luego también para digamos, las organizaciones políticas locales, los movimientos locales, también es importante esas alianzas con el nivel nacional, porque les permite que sus demandas puedan canalizarse a través de instancias decisionales de carácter nacional, ¿no? Entonces, digamos, es un ganar-ganar. Además, para la institución, ¿no es cierto?, para la institucionalidad democrática también es una ganancia, porque estas alianzas entre movimientos locales y movimientos o partidos nacionales tienen como contraparte, ¿verdad?, que permiten la reducción de la dispersión ideológica, digamos, bueno, a nivel parlamentario, ¿no?, o de postura, sobre todo a nivel parlamentario. Y permite entonces crear determinados bloques y que no sea, pues, un parlamento, una asamblea demasiado dispersa. Luego, también muchas veces se ha acusado a los movimientos locales de movimientismo, ¿no? Es decir, como una estrategia que tienen los partidos tradicionales para reinventarse, como un lavado de cara que se hacen después de que están tan desprestigiados, ¿no? Y la parte negativa es que muchas veces pues tampoco existen estas alianzas, ¿verdad? Y estos movimientos locales también han dado paso a
una gran fragmentación, ¿no? Y esto afecta directamente al carácter democrático en la medida que, ¿verdad?, estas organizaciones políticas actúan como esos mecanismos de agregación de preferencias electorales. Y si están fragmentados, pues eso afecta esa misma institucionalidad. Bueno, creo que ya terminamos por hoy. Para la siguiente clase vamos a ver sobre todo algunos partidos que han tenido una importancia en nuestro país, como el Partido Social Cristiano. Únicamente para dejarles, digamos, esta expectativa de lo que vamos a ver la siguiente clase, donde nos vamos a basar sobre todo en los estudios de Alcántara y de Freidenberg. Aquí hay una frase que nos dice, bueno, se hacía una broma, se decía que los socialcristianos caben en un carro de 4 puertas, o sea que son 5 y nada más, 5 de una élite intelectual y de una élite económica. El Partido Social Cristiano empezó siendo pequeño justamente y luego fue adquiriendo más poder y más fuerza. Esto lo vamos a ver la clase que viene. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o algún aporte. Perfecto, entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, por estar en esta sesión y nos encontraríamos pues la siguiente clase.